Hola, muy buenas tardes. Yo soy Olga Raquel Amador Montejano. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Xochicalco. El día de hoy en este video vamos a abordar un tema para la materia de Enfermería en Neonatología. Este tema se llama enterocolitis necrosante. Vamos a empezar con una breve introducción acerca de lo que es esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad grave digestiva que se da sobre todo en pacientes neonatólogos prematuros o de bajo peso. Con esto nos referimos a pacientes de menos de 28 semanas o de menos de 1,5 kg. Es más frecuente en el periodo neonatal, pero no quiere decir que no se pueda dar en otro tipo de pacientes recién nacidos. A pesar de que tiene una entidad desconocida, esta enfermedad lleva más de 100 años existiendo. Su etiología tampoco se conoce, pero esto precisamente es lo que hace muy difícil su prevención. Y es por eso que no podemos identificar exactamente cuando estamos esperando un producto que va a desarrollar esta enfermedad grave. La incidencia de esta enfermedad. Bueno, pues se ha reportado que tiene una incidencia entre el 5 al 15% en los recién nacidos, es decir, que es 1 de cada 1000 recién nacidos los que presentan enterocolitis necrotizante. Dependiendo de la gravedad de esta enfermedad y la edad gestacional del neonato, como les comentaba, puede variar un poquito en qué edad se presenta, va a ser su tasa de mortalidad. Aunque en últimos estudios que se hicieron aproximadamente en 2014, se menciona que hay una tasa de mortalidad de entre el 20 al 50%. Y sobre todo esto ocurre en los neonatos postquirúrgicos, que alcanza hasta un 30% la tasa de mortalidad. Bueno, en un estudio realizado, como les dije, en 2014, en el periodo de enero a diciembre, en la UCI del Hospital Universitario de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo, se encontró que de 3.743 recién nacidos ingresados, 62, o sea el 1.7%, cursaron con enterocolitis necrotizante. De estos, solamente 59 pacientes se manejaron clínicamente y otros 3 sí necesitaron esta intervención quirúrgica. ¿Cuál es la etiología? Como les comentaba al inicio, no hay una etiología conocida. Se produce por la invasión bacteriana en la pared intestinal, es decir, puede ser producida hasta por una simple infección, y esto provoca inflamación, destrucción también de la pared intestinal, y si no se detecta o se trata a tiempo puede llegar a ser muy grave y complicarse. Esto puede llegar hasta a desarrollar una necrosis, una sepsis y hasta una perforación intestinal, en donde ya pasan a ser pacientes quirúrgicos. En este caso se derrama el contenido de los intestinos al peritoneo y provoca la peritonitis. El mecanismo específico y la causa de esta invasión bacteriana aún no se comprenden, pero en neonatos prematuros se cree que la inmadurez de su tracto digestivo, de su tracto intestinal, influyen en la patogénesis de esta enfermedad. Los factores relacionados con esta enfermedad, ¿cuáles son? Bueno, pues esta enfermedad puede desarrollar factores relacionados con la isquemia, el hipercrecimiento bacteriano, como les comentaba, la intervención de forma prepotente en el desarrollo del proceso del neonato y en proporción quizá alguno de estos casos. El resultado final en la mayoría de estas situaciones pues es la necrosis del intestino, con o sin perforación. ¿Cuál es la histopatología? El tejido de la pared intestinal en pacientes con enterocolitis necrosante y la inflamación e invasión bacteriana. A medida que la enfermedad va progresando se va agravando, sobre todo si no tiene un tratamiento a tiempo. El tejido presenta isquemia, seguida de necrosis y finalmente una perforación intestinal. Puede ser una micro o una macro perforación, pero esto dependerá de la gravedad de la enfermedad. La microperforación produce neumatosis intestinal o aire dentro de la pared intestinal, lo que podría explicarse mejor como esa inflamación y distensión abdominal. En caso de que haya una perforación, la cavidad peritoneal se contamina con bacterias y contenido intestinal, lo que provoca, como les comentaba, la peritonitis. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues una de las relaciones que tienen para la fisiopatología de esta enfermedad es principalmente la asfixia perinatal, el crecimiento intrauterino restringido, es decir, muy restringido, muy apretado, muy pequeño, la persistencia del conducto arterioso, la hipertensión arterial y la caracterización de los vasos umbilicales, entre otras cosas.
Otra de las cosas que forman parte de su fisiopatología es la infección. En algunas ocasiones, como les comentaba anteriormente, ha estado identificada como factor inductor o de inicio de esta enfermedad. La existencia de epidemias sugiere que la infección pueda construir un desencadenamiento de este proceso. Y la mayor susceptibilidad de los niños prematuros se atribuye a la inmadurez en su motilidad intestinal. Recientemente se han implicado factores genéticos, entre los que cabe destacar algunas mutaciones genéticas que pueden estar relacionadas. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enterocolitis necrotizante en el neonato? Pues la forma clásica de presentación incluye signos digestivos y signos sistémicos. En un niño prematuro de 1 a 3 semanas de vida que está siendo alimentado con fórmula sobre todo. Pero también aparecen signos de retraso en el vaciado gástrico, con restos biliosos, con distensión abdominal, con sangre en las heces, macro o microscópica. Es decir, que las heces de nuestro neonato con desecho de bilis van a ser así como un poquito blanquecinas, o con desecho de sangre van a ser un poquito oscuras, rojizas, guindas, y ahí podemos identificar que nuestro neonato tiene este problema. Los signos sistémicos incluyen un aspecto séptico, apneas en la respiración del paciente, alteraciones hemodinámicas, es decir, también aquí podríamos checar el tiempo de llenado capilar de este pacientito. Y el curso del empeoramiento es progresivo, por eso si no se trata a tiempo y de manera oportuna, pues nuestro paciente puede llegar a ser un paciente que necesita intervención quirúrgica. Bueno, aquí tenemos un poquito más de lo que son los signos y síntomas, digestivos y sistémicos, pero un poquito más definidos. Aquí tenemos lo que es lo que les comentaba. Aquí vemos lo que es la distensión abdominal, el eritema y el edema. Distensión abdominal con eritema y edema. Aquí tenemos lo que es el gas portal, que es una imagen que nos va a ayudar a identificar que efectivamente nuestro paciente está teniendo enterocolitis necrosante. Se va a ver así como estas pequeñas bolitas de gas en la vena porta. La vena porta, ¿qué es? Pues es una vena que conecta desde el intestino, pasa por el hígado y llega a la vena cava inferior. Entonces se le conoce también como vena hepática. Y acá tenemos un ejemplo de los segmentos recesados en una cirugía con perforaciones, como se pueden ver en estos espacios. Y acá otro ejemplo de segmentos recesados sin perforaciones. Esto nos va a ayudar a entender un poquito la forma de diagnóstico. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico primeramente vamos a evaluar cefalocaudalmente a nuestro paciente. Un examen físico completo siempre que recibimos a cualquier tipo de paciente, sobre todo en aquellos neonatos porque estamos abordando esta materia, ¿verdad? Después vamos a realizarle algunas pruebas de laboratorio, en los que se incluye un hemograma, proteína C, sangre oculta en heces, que sea positiva o no, una glicemia, los electrolitos séricos, los gases arteriales, entre otros, ¿no? Un perfil general de laboratorios para identificar cómo se encuentra. Y también vamos a irnos a las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen son las que específicamente nos van a ayudar a identificar que es enterocolitis necrosante. En este caso, una radiografía de tórax, pues normal, se va a ver normal si es que nuestro paciente no entra en esta etapa de enterocolitis necrosante. Pero si está alterada, pues va a haber un poquito de complicaciones. De hecho, puede relacionarse hasta con complicaciones pulmonares por esto de la apnea que les comentaba anteriormente. También vamos a buscar una ecografía abdominal, en donde pues se puede encontrar la dilatación intestinal, la neumatosis intestinal, que es gas en la pared del intestino, como se ve aquí a continuación, en la imagen que tenemos aquí a un ladito. Se ven como estas bolitas de gases que están acumuladas en el intestino y pues no dejan que haya tránsito intestinal y están inflamando nuestro sistema gastrointestinal. Pues va a haber también ascitis o neumoperitoneo, ¿verdad? En este caso, pues la prueba más importante para el diagnóstico es una radiografía simple de abdomen, que incluye proyecciones antero-posterior y de cúbito lateral izquierdo para una mayor imagen. La presencia de asas intestinales dilatadas, neumatosis intestinal y aire en la vena portal es el diagnóstico de enterocolitis necrosante específico. El aire en la vena portal está presente en todos los casos, pero cuando se llega a detectar quiere decir que es una enterocolitis necrosante grave y tiene un mal pronóstico. Bueno, y pues continuamos. En este caso, aquí tenemos imágenes en donde podemos observar
que se detecta pues un signo de mal pronóstico. Esto quiere decir que aquí se encuentra la imagen de rayos en donde podemos ver la inflamación intestinal, se puede ver el aire en el abdomen y pues en algunas ocasiones también se puede identificar cuando se ha producido una perforación en el intestino. Como las imágenes de acá abajo son otro tipo de perspectivas de cómo vamos a ver las imágenes de este pacientito. Y aquí tenemos otra imagen de la cámara gástrica en donde vemos aquí marcado con esta flechita que hay gas en la vena porta. Es decir, como ya les comenté, en la vena que pasa y conecta los intestinos, pasa por el hígado y llega a la vena cava superior. Ahora sí, para poder identificar en qué estadio o en qué etapa de enterocolitis necrotizante está nuestro neonato, el pacientito que estamos atendiendo, pues vamos a utilizar una escala que se llama escala de Bell, que nos ayuda a identificar la clasificación de la enterocolitis necrotizante neonatológica. Este es un sistema para clasificar la gravedad de la enterocolitis necrotizante. Se divide en 3 etapas principales, las cuales son la sospecha de enterocolitis, la enfermedad definida y la enfermedad avanzada. Cada una tiene sus propios criterios clínicos y radiológicos. Esta clasificación nos va a ayudar a guiar en el tratamiento que vamos a ofrecerle a este paciente. Esta escala fue modificada en el año 2022 y esta es la nueva, ¿no? La actual. En este caso tenemos, como ya les comenté, 3 clasificaciones, pero dentro de estas 3 clasificaciones cada una va a contar con 2 clasificaciones más dentro de cada una. Es decir, la clasificación de estadio 1 tiene estadio A y B, en el que la A es sospecha y la B también. Y va a tener sus características clínicas, abdominales y radiográficos para identificar cuál es. En la clasificación de Bell de estadio 2 también tenemos la clasificación A y clasificación B, en donde la A es confirmada leve y la B es confirmada grave o moderada. También va a tener sus signos y síntomas clínicos, abdominales y radiográficos que nos ayudan a ver cuál es exactamente el estadio de nuestro paciente. Y en la escala de Bell modificada 3 vamos a tener la clasificación A y B, en donde el estadio 3A sería una enterocolitis necrotizante avanzada, severa y con preservación de su intestino, es decir, que va a estar íntegro aún, no va a haber perforación. Y en la clasificación del estadio 3B vamos a tener una enterocolitis necrotizante avanzada severa, aquí sí ya con un intestino perforado, ya sea en una o diferentes campos la perforación. Y también vamos a tener aquí cada una nuestros datos clínicos, nuestros datos abdominales y nuestros datos radiográficos para poderlo identificar. A continuación vamos a hablar un poquito de cómo vamos a manejar estos pacientitos cuando lleguen a nuestro servicio. Estos pacientes pues llegan claramente al servicio de UCIN. Primeramente el tratamiento que vamos a implementar va a ser de manera rápida, oportuna para evitarle complicaciones. Vamos a evaluar su estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque es un pacientito que principalmente su estado de eliminación, de alimentación va a estar afectado y no va a trabajar tampoco de la misma manera con esta inflamación, esta distensión y estos signos inestables que va a manejar. Vamos a brindar medidas de soporte mediante la interrupción de su alimentación enteral. Y vamos a darle descompresión nasogástrica y reposición de líquidos intravenosos. Esto en base a lo que requiera cada paciente. Hay que mencionar que no todos van a necesitar los mismos líquidos ni la misma atención específica. Vamos a estar pendiente de las correcciones metabólicas que necesitemos realizarle a cada pacientito y de la corrección electrolítica que necesite. Así como el soporte ventilatorio si es que lo llega a requerir. Como les comentaba, depende del estadio, de la edad del neonato y de qué tan afectado se encuentre ya su sistema hemodinámico y demás. Se van a implementar soporte cardíaco con inotrópicos en caso de un estadio pues grave y se debe iniciar tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Ahora sí, un poquito de lo que es el tratamiento específicamente médico o farmacológico. El tratamiento va a ser pues principalmente la supresión de su alimentación. Vamos a colocar una sonda gástrica abierta o con aspiración suave internamente. Vamos también a obtener muestras para calcular cultivos microbiológicos, como les comentaba, puede ser inducida por una infección. Vamos a iniciar tratamiento de antibiótico de amplio espectro. En este caso
Vamos a cubrir los casos anaeróbicos en caso de pues que haya problemas en el neuroperitoneo. Vamos a monitorear su estabilidad cardiorrespiratoria. Vamos a ver su balance de líquidos. Vamos a controlar líquidos como en cualquier pacientito en UCIN. Vamos a darle soporte. Bueno, continuamos. Este es el tratamiento farmacológico médico que vamos a seguir. Nosotros como enfermería pues vamos a apoyar en todas las intervenciones y cuidados que le podamos ofrecer a nuestro paciente. Después de esto y ver que nuestro paciente se encuentra en un estadio más grave, puede llegar a necesitar tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico va a constar de drenaje peritoneal y de laparotomía con resección y anastomosis término o terminal pues de una parte del intestino, ¿verdad? ¿Por qué? Por este tipo de perforaciones, como ya habíamos visto en las imágenes anteriores. Después de este tratamiento, del 40-50% de los casos evolucionan de forma favorable, con un tratamiento médico, como se muestra en esta tabla 2. En casos avanzados debe plantearse el tratamiento quirúrgico, como les comentaba. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que es el pronóstico y las complicaciones. Aquí tenemos una pequeña imagen en donde se ve pues la enterocolitis necrotizante cuando es por segmento, cuando es multifocal, es decir que están varios puntos del intestino, cuando es ya la gran parte del intestino o cuando es totalmente el intestino afectado. ¡Ay, un bicho! Bueno, la mortalidad es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional, oscilando entre, como les comentaba, el 15 y 30% después de este tratamiento. Había un 5 al 15% antes del tratamiento. Lo que se presenta con mayor mortalidad son los que requieren tratamiento quirúrgico y tienen un peso inferior a los 1000 gramos, es decir, prematuros extremos, con tasas superiores al 50% de mortalidad. Es un porcentaje elevado que presentan secuelas digestivas después de la recuperación. Pueden presentarse en forma de síndrome del intestino corto por la resección, secundario a pues estas resecciones en varios tiempos o en uno solo, y una secuela digestiva más grave, es decir, nuestro pacientito nos va a quedar con algunas complicaciones. La enterocolitis necrotizante es un factor de riesgo neurológico y sensorial en niños prematuros, especialmente aquellos con muy bajo peso al nacer y prematuros. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen de cómo es el algoritmo de tratamiento para enterocolitis necrotizante. Como podemos ver, pues es como hemos ido explicando a lo largo de la presentación. Después del drenaje peritoneal o cirugía en caso de ser necesaria, y antes de darse de alta deben de realizarse controles ecográficos intestinales o abdominales y radiológicos para comprobar la integridad intestinal de nuestro paciente y poderlo llevarlo a su alta y que tenga pues sus cuidados postquirúrgicos ya en casa, ¿no? De recuperación. La estenosis intestinal y la fístula enterocolítica son complicaciones posibles. Y en las resecciones amplias, el síndrome de intestino corto y las infecciones son complicaciones más frecuentes, es decir, cuando hay resecciones de la mayor parte o una gran parte del intestino. Comportan largas estancias en el hospital por obvias razones y requieren de utilización de técnicas especiales para un aporte nutricional adecuado. Obviamente no va a ser la misma recuperación que un paciente que no necesitó tratamiento quirúrgico o que fue un tratamiento quirúrgico en una sola invasión. Ahora sí, nosotros como enfermería, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, principalmente vamos a realizar una correcta anamnesis, vamos a valorar sus signos y síntomas, vamos a hacer su examen cefalocaudal, vamos a manejar las vías en el paciente de eliminación, de alimentación y de transporte de líquidos. Vamos a dar una suspensión, vamos a suspender la alimentación enteral, vamos a descompresionar su estado gastrointestinal, es decir, vamos a hacer un vaciamiento gastrointestinal, vamos a darle un control de líquidos desde que recibimos al paciente, un control de su temperatura por esos cambios hemodinámicos y vamos a monitorear hemodinámicamente su estado constantemente. Vamos a administrar líquidos y fármacos por distintas vías según la referencia, según el médico, según el protocolo de atención y vamos a darle nutrición parenteral. No por atender un sistema o una situación gastrointestinal vamos a dejar que caiga, ¿verdad? Nutricionalmente.
Bueno, continuando con el tema de las intervenciones de enfermería que podemos realizar con estos pacientes, vamos a darle una nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque no por estar tratando una situación de una enfermedad gastrointestinal, vamos a dejar de lado su alimentación y nutrición. También vamos a darle un correcto cuidado a su piel, ya que va a ser un paciente pues en la UCI, en hospitalización. Y vamos a prevenir infecciones. Cualquier tipo de infección, vamos a hacer un correcto de lavado de manos, vamos a aplicar los 5 momentos, vamos a aplicar los 15, 10, 8 correctos, los que se conozcan, y vamos a atender con calidad y con trato digno a este paciente. Vamos a darle una vigilancia continua y vamos a darle educación a los padres. ¿Por qué? Porque no es sencillo entender este tipo de enfermedad y también es difícil como pues entender para los padres la situación que pasa, sobre todo pues un neonato, como les comentaba, un recién nacido tan pequeño. Bueno, y para cerrar con este tema tenemos una breve conclusión. En esta conclusión pues vamos a dar el cierre final, ¿no? La enterocolitis necrotizante representa una de las emergencias gastrointestinales más severas en el neonato, especialmente en los prematuros, como les comenté al inicio. Su manejo oportuno requiere de un abordaje multidisciplinario en el que el personal de enfermería desempeña un rol clave en la detección temprana de los signos clínicos. La implementación de cuidados especializados y el seguimiento estricto de los protocolos hospitalarios, la formación continua y la vigilancia clínica basada en evidencia son esenciales para darle una correcta atención y para mejorar el desenlace y reducir la morbimortalidad asociada a esta patología. Ahora, individualmente, como profesionales de enfermería, nuestra labor no solo implica la vigilancia clínica y el apoyo en intervenciones médicas, sino también el brindar nuestros cuidados integrales que favorezcan la estabilidad del neonato y del acompañamiento de su familia durante ese proceso. Como bien sabemos y como ya les expliqué, es una enfermedad difícil, es una enfermedad grave y que pone en riesgo totalmente la salud e integridad del paciente. Es por eso que vamos a dar un poquito de más allá que simplemente los cuidados e intervenciones que aplicaríamos generalizadas. Como sabemos, cada paciente es individualizado y vamos a tratar de darle atenciones específicas a cada una de sus necesidades. En este caso me despido con esta pequeña conclusión. Muchas gracias por ver hasta este momento y nos vemos en otro video posteriormente. Bye.